Me llamo Estella Ayes y tengo 36 años. 9 días después de que mi empresa de ciberseguridad apareciera en las noticias financieras con una valuación de $940 millones. Mi celular se iluminó con el primer mensaje de mi mamá en 10 meses. Cena familiar. Sin excusas. No puso signo de pregunta, ni una felicitación, ni siquiera un ¿cómo estás? Sonaba más como una orden, como cuando alguien exige que le regresen un producto defectuoso. 10 años atrás, mis papás destruyeron mi primera empresa y les entregaron todos mis clientes a mi hermana. Después le contaron a todo el pueblo que yo había decidido irme por mi cuenta. Dejaron que todos creyeran que había abandonado a 40 clientes con una simple carta. Luego siguieron cenando como si nada hubiera pasado. Así que cuando llegó ese mensaje, no sentí enojo. Sentí algo mucho más frío y, para ser sincera, mucho más útil. Yo llevaba preparándome para esa cena desde noviembre, y ninguno de ellos tenía la menor idea. Lo que llevé aquella noche al comedor de mis papás, y lo que firmé frente a toda mi familia en esa mesa, era algo que ninguno esperaba. Ni mi papá, ni mi mamá y, mucho menos, mi hermana. La mañana en que se hizo pública la evaluación, mi oficina en Denver olía a champaña desde las 9 de la mañana. Alguien había pegado en la pared de vidrio de la sala de juntas una impresión del titular, Kestrel Security, la empresa que yo había construido desde un pequeño departamento junto a las vías del tren. Ahora valía más que todos los negocios de mi pueblo natal juntos. Tom Akefer, mi director de operaciones, tocó la puerta de mi oficina. Traía 2 cafés y una sonrisa enorme. Los reporteros quieren conocer la historia de la fundadora, me dijo. La chica de Ohio que empezó desde abajo. Ese tipo de historia les encanta. Yo sonreí y respondí algo apropiado. 9 días después, estaba mirando mi celular y el mensaje que aparecía debajo del nombre de mi mamá. Cena familiar. Sin excusas. Quiero dejar algo claro porque es importante. Mi familia nunca me cortó oficialmente. Para hacer eso, habrían tenido que reconocer que algo había pasado. En lugar de eso, durante 10 años mi mamá me mandó tarjetas de Navidad firmadas con cariño, mamá y papá, escrito con su letra perfectamente redonda. Cada cumpleaños me llamaba para tener exactamente una conversación educada sobre el clima, el colesterol y cualquier cosa que no tuviera importancia, y colgaba antes de que pudiéramos hablar de algo verdadero. Mi papá nunca me llamaba. No me desheredaron ni dijeron que ya no era parte de la familia. Simplemente me pusieron a un lado, como mi papá hacía con el inventario dañado por agua en su empresa de equipos de oficina. Seguía en el estante, pero ya no tenía el mismo valor. Ahora el mercado me había puesto un precio de $940 millones. Y ahí estaba mi mamá, apareciendo justo cuando más le convenía. Tom me preguntó si estaba bien. Le dije que estaba excelente. Y, por una vez, era completamente cierto. Porque en el cajón de abajo de mi escritorio había una carpeta que llevaba lista desde noviembre. Las cajas ya estaban revisadas. Los documentos estaban preparados. Desde noviembre estaba esperando que mi familia me invitara a su casa. Lo único que necesitaban era una razón para quererme otra vez en esa mesa. Para entender qué había dentro de esas cajas, tengo que llevarte de regreso a Dayton, Ohio, en 2013. Yo tenía 23 años y era lo bastante ingenua como para pensar que ser buena en lo que hacía también significaba estar protegida. Acababa de renunciar a un buen trabajo corporativo para comenzar mi propia empresa de seguridad informática, Lockheed Security, desde el garaje del dúplex que rentaba. Mi primer cliente fue un pequeño despacho de abogados que sufrió un ataque de ransomware un viernes por la tarde. Trabajé en su caso durante 30 horas seguidas, documenté cada paso y les cobré un precio justo. Ellos lloraron del alivio, pagaron la cuenta y después les recomendaron mis servicios a otros 2 despachos. Ese era todo mi plan de marketing, recomendaciones y dejar cada cosa por escrito. Desde entonces registraba absolutamente todo. Cada llamada, cada cambio, cada firma. En mi negocio, tener documentación podía ser la diferencia entre resolver un problema y terminar enfrentando un desastre. Era una costumbre que, con el tiempo, terminaría salvándome la vida, aunque en ese momento no tenía idea de cómo. Mi familia observaba todo lo que hacía con una atención muy particular.
Nuestra mesa de la cena nunca había sido realmente una mesa familiar. Era más bien una sala de juntas, pero con puré de papa y salsa. Mi papá, Frank Ayes, era dueño de Ayes Office Systems. Tenía 3 sucursales, vendía copiadoras e impresoras, y manejaba contratos de servicio. Todos los domingos convertía la comida familiar en una especie de revisión trimestral. Mi hermana Meredith, 4 años mayor que yo, llevaba el área de marketing de la empresa y siempre se sentaba a su derecha. Yo era como esa partida del presupuesto que todavía no había demostrado que servía para algo. Entonces Lockheed empezó a crecer y necesitaba capital para contratar personal. Fui al banco y me rechazaron sin pensarlo mucho. Tenía 23 años, no tenía historial de crédito empresarial y tampoco contaba con propiedades que pudiera dejar como garantía. Recuerdo estar sentada en el estacionamiento del banco, haciendo cuentas que simplemente no cuadraban. También recuerdo a mi papá ese domingo, sonriéndome desde el otro lado de la mesa mientras comíamos carne al horno. Nunca antes lo había visto mirarme de esa manera. La oferta era de $150,000. Y quiero que entiendas algo, yo no estaba aceptando aquello a ciegas. El abogado de mi papá preparó los documentos. Era un pagaré convertible, lo que significaba que, si yo no pagaba el préstamo, la deuda podía convertirse en participación dentro de mi empresa. Leí cada página. Después contraté a mi propio abogado, una mujer del centro que me cobró $400, dinero que en ese momento apenas podía permitirme, para que revisara el contrato conmigo. Ella encontró la cláusula de conversión. También señaló la cláusula de aceleración, esa parte que permitía al prestamista exigir que pagara todo el saldo antes de tiempo. Me dijo que eran condiciones bastante comunes, pero también me advirtió algo que nunca olvidé: cuando hay familia de por medio, lo que parece estándar puede volverse muy personal. Así que negocié. Conseguí que agregaran un derecho de recompra y la posibilidad de pagar el préstamo antes de tiempo para dejarlo completamente liquidado. Mi plan era hacerlo cuanto antes. Acepté ese préstamo teniendo ya preparada mi salida, igual que cuando entraba a una red peligrosa, sabía exactamente por dónde entrar y también por dónde salir. Mi papá firmó con su pluma favorita y dijo: el dinero de la familia siempre se mantiene cerca. Mi mamá, Carol, volvió a llenar las tazas de café y comentó lo bonito que era ver que, por fin, las 2 hijas estaban regresando al negocio familiar. Recuerdo perfectamente esa frase porque la corregí en ese mismo momento. Lockheed no era el negocio de la familia. Era mía. Ella sonrió como lo hacía en la iglesia y dijo: claro, cariño. Claro. Yo lo anoté. De hecho, esa misma noche lo escribí en la libreta donde llevaba el control de todo lo pendiente, igual que cuando registraba una anomalía que todavía no podía explicar. Después seguí trabajando. Durante los siguientes 2 años, fui pagando el préstamo por adelantado. Para entonces ya había cubierto $90,000, comprobante por comprobante. Para la primavera de 2016, solo debía $60,000 y ya tenía programada la fecha para liquidarlo en septiembre. Solo necesitaba 4 meses más. Quiero que recuerdes ese número, porque mi papá también lo tenía muy presente. Para 2015, Lockheed ya tenía 9 empleados y alrededor de 40 clientes con contrato fijo, despachos de abogados, consultorios médicos y hasta un distrito escolar. Éramos una de esas empresas que sostienen una ciudad sin llamar demasiado la atención. Contraté a un gerente de oficina llamado Dale Mercer, un veterano retirado de la Fuerza Aérea que había trabajado organizando archivos y que acomodaba los documentos por orden alfabético como si fuera una regla sagrada. Entre él y yo, en esa oficina había tantos registros que cualquiera podía hacer una auditoría con los ojos cerrados. Mientras tanto, mi hermana había encontrado un nuevo pasatiempo. Meredith empezó a aparecerse en mi oficina con el celular en la mano, tomando fotos para las redes sociales de Ayes Office Systems. En una de ellas, donde se veía mi equipo de servidores, puso como descripción: el área tecnológica de nuestra familia. Yo comenté públicamente y con toda educación que Lockheed era una empresa independiente. Ella borró la publicación y después me llamó dramática. Los domingos, durante la cena, mi papá decía mis cifras en voz alta como si estuviera haciendo una auditoría. Yo respondía porque sabía que negarme me iba a costar más que simplemente contestar. Según escuché después,
él presumía de mí en el campo de golf. Pero la forma en que hablaba de mi empresa siempre terminaba llegando a mis oídos con las mismas palabras: nuestro pequeño negocio de seguridad. Esa palabra, nuestro, también terminó en mi libreta. Hay algo que nadie te cuenta cuando eres la persona responsable de una familia como la mía. Tu éxito no necesariamente te compra independencia. A veces solo hace que tu valor suba ante los ojos de los demás. A finales de ese año, mi papá encontró una nueva obsesión: un proyecto de locales comerciales en Springfield. Un amigo suyo del club de golf le había asegurado que era una inversión imposible de perder. Es más seguro que una pared de ladrillos, decía mi papá mientras cortaba la carne. Invirtió una cantidad de dinero que yo todavía no sabía cuánto era, y mi mamá hablaba emocionada sobre todo el proyecto. Meredith incluso levantó su copa para brindar por él. Yo recuerdo haber pensado, con la seguridad un poco ingenua de mis 25 años y de alguien que siempre lee los contratos, que al menos ese problema no era mío. Ahora hasta me parece irónico. En mi trabajo, una brecha de seguridad casi siempre empieza en el lugar que nadie está vigilando. El proyecto empezó a consumir a mi papá a principios de 2016. Los permisos se retrasaron, los costos se duplicaron y su socio resultó ser mucho mejor jugando golf que construyendo. La mayor parte de eso la descubrí después, revisando documentos bancarios y hablando con mi tía Ruth. Pero para esa primavera, las pérdidas ya se acercaban a los $700,000. Y mi papá había puesto en garantía, en secreto, el flujo de efectivo de IS Office Systems para respaldar esa inversión. Durante las cenas de los domingos, mi mamá empezó a decir cosas como: todos tenemos que apretarnos el cinturón, mientras servía el mismo asado en la misma vajilla de siempre. Y entonces llegó el movimiento más extraño de todos. En medio de todo ese desastre, mi papá hizo que Meredith apareciera como dueña de una empresa completamente nueva, Bowl & IS Group, dedicada a marketing y servicios de tecnología administrada. En los documentos también aparecía el nombre de su esposo, Doug. Mi hermana, que no podía distinguir un firewall de un calentador eléctrico, de repente estaba metida en el negocio de servicios de tecnología. Me quedé pensando en ese anuncio durante una semana y mi intuición me dijo algo que mi cabeza todavía no quería aceptar. No podía demostrar nada. Todavía no había nada concreto que demostrar. Pero yo sabía reconocer cuando alguien estaba preparando el terreno. En mi trabajo, los atacantes acomodan toda su infraestructura antes de siquiera intentar entrar. Así que decidí actuar. Llamé al abogado de mi papá y adelanté la fecha para liquidar el préstamo. Reuní casi todo lo que faltaba de esos $60,000 y programé el pago para la primera semana de septiembre. También hice una cosa pequeña que terminaría costándome absolutamente todo. En marzo, la oficina de mi papá me mandó una modificación de rutina relacionada con el seguro del préstamo. Me pidieron que firmara la página correspondiente y se las devolviera. Leí la modificación. Todo parecía estar en orden. Firmé una sola hoja de papel. Mi nombre, escrito con tinta azul. Después la envié por correo. Una sola página. Recuerda esa página. La carta llegó el 11 de julio de 2016, 8 semanas antes de la fecha que yo tenía programada para liquidar el préstamo. Venía por correo certificado y era del abogado de mi papá. El titular del préstamo estaba haciendo válida la cláusula de aceleración. El saldo completo, $60,000, debía pagarse en un plazo de 10 días. Si no lo pagaba completo, el préstamo se convertiría en una participación mayoritaria de control dentro de Lockheed Security. Leí la carta 3 veces mientras seguía parada junto a mi buzón. Después llamé a mi papá. Contestó al cuarto tono y me habló como si estuviera leyendo un acta oficial. Habló de las condiciones del mercado, de precaución fiduciaria y de cosas que sonaban muy profesionales. Nada personal, Estella. Los documentos son los documentos. Yo le dije: papá, tengo el dinero programado para septiembre. Tú lo sabes. Tenemos una fecha acordada. Me respondió que el contrato no estaba obligado a esperar hasta septiembre. Y tenía razón. Esa es la parte que nadie te advierte. Puedes hacer todo lo posible por pagar antes,
cumplir con tus obligaciones y aún así perderlo todo, porque el derecho de exigir el pago anticipado está del otro lado de la mesa. Pasé esos 10 días como si estuviera en una guerra. Fui primero a mi banco. Después a otros 2 bancos. Luego a una cooperativa de crédito. Nadie estaba dispuesto a prestarle $60,000 en 10 días a una mujer de 26 años. Ofrecí pagar los 60,000 completos, más una penalización, más intereses. Lo que fuera necesario. La respuesta del abogado llegó en una sola línea. Nunca voy a olvidar esas palabras. El titular del préstamo había decidido ejercer la opción de conversión. Sonaba como si estuviera cumpliendo con un simple trámite. El 10º día transferí todo lo que tenía disponible como pago parcial de buena fe. A la mañana siguiente me devolvieron el dinero. Y el lunes, cuando llegué a mi propia oficina a las 7 de la mañana con la intención de seguir luchando desde mi escritorio, metí la llave en la cerradura. Giró. Pero no abrió. Habían cambiado la cerradura durante el fin de semana. A través del vidrio pude ver que el escritorio de Dale ya estaba completamente vacío. La reunión de accionistas duró apenas 20 minutos. Se llevó a cabo en la sala de juntas que yo misma había acondicionado, sentados alrededor de la mesa que había comprado en una venta de liquidación. Mi papá estaba sentado en la cabecera. Y tenía el 60% de mi empresa en sus manos. Su abogado comenzó a leer las resoluciones. Punto número 1. Remover a Stella Hayes de su puesto como directora ejecutiva. Punto número 2. Nombrar a Meredith Hayes Boland como presidenta interina. Mi hermana, que jamás había manejado un solo incidente de seguridad en su vida, ni siquiera me miró. Se quedó viendo una libreta y subrayó algo con calma. Yo la observé hacerlo y, en ese instante, entendí todo el plan. La nueva empresa. El momento en que apareció. Los 10 días que me habían dado. Aquello no había sido un préstamo que salió mal. Había sido una estrategia para quedarse con todo. Dije muy poco porque ya había entendido que en esa sala no quedaba nada que pudiera ganar. Cuando terminó la reunión, mi papá rodeó la mesa y puso una mano sobre mi hombro. Lo hizo con una calma casi médica, como si estuviera dando una mala noticia, y dijo la frase que durante 10 años se quedó viviendo en mi cabeza. Nunca fue tuyo, cariño. Tú solo lo administrabas para la familia. Lo dijo con cariño. Y eso es lo que todavía me cuesta entender. Él realmente lo creía, con la misma seguridad con la que alguien cree que mañana va a llover. Al otro lado de la mesa, mi mamá recogía los documentos de la reunión y los acomodaba hasta formar una pila perfectamente pareja. Y no dijo absolutamente nada. Nada. Regresé a mi dúplex rentado y me senté en el piso, rodeada de 14 cajas con las cosas que había sacado de mi oficina. Empecé a revisar cada caja y hacer un inventario, una por una. Supongo que poner en orden lo poco que te queda es la única forma de rezar que conozco. 2 semanas después llegó el primer correo de un cliente al que había atendido durante 3 años. Decía, por lo menos podrías haberte despedido en persona, en lugar de mandar una carta. Me quedé viendo la pantalla. ¿Qué carta?, pregunté. Le pedí que me reenviara lo que había recibido. Después se lo pedí a otro cliente. Y luego a otro. Lo que empezó a llegar me revolvió el estómago de una manera que ni siquiera la reunión de accionistas había conseguido. Eran cartas tituladas Transición de clientes, impresas en papel membretado de Lockheed y fechadas durante la semana posterior a la toma de control. En cada una se anunciaba que yo, Stella Hayes, había decidido voluntariamente transferir todos mis contratos de servicio a Boland Hayes Group. También agradecían a cada cliente por la confianza que habían tenido en mí. Y todas llevaban mi firma. El problema era que yo jamás había visto esas cartas. Busqué mi firma real y la puse junto a la que aparecía en los documentos. Sentí que se me helaba la piel. Era mi firma. Exactamente la mía. La misma S un poco apretada. La misma cola al final de la Y. Era una copia perfecta de una firma que yo había puesto una sola vez con tinta azul en una hoja de papel esa primavera. La modificación del seguro. Esa aburrida modificación de una sola página.
Habían tomado mi página con la firma y habían usado mi nombre en 40 cartas de despedida. Y todos los clientes de Dayton creyeron que yo personalmente les había entregado el negocio a mi hermana y que después simplemente me había ido sin siquiera hacer una llamada. 40 cartas enviadas durante la misma semana, dentro de sobres escritos a mano. Y había un detalle que no podía sacar de mi cabeza. El que durante años me quitó el sueño. La letra de los sobres era ordenada, redonda y muy cuidadosa. Era el tipo de letra de alguien capaz de escribir 200 tarjetas de Navidad cada diciembre sin manchar una sola. Yo conocía esa letra. La había visto toda mi vida en bolsas de comida y permisos escolares. Todavía no estaba lista para decirlo en voz alta. Ni siquiera cuando estaba sola en mi carro. Pero fotografié cada carta que me mandaban los clientes, las registré en una carpeta y le puse un nombre muy simple, Locket. Abrir. Era una vieja costumbre mía. Lo que queda pendiente, tarde o temprano, se tiene que cerrar. En agosto llevé todo lo que tenía con una abogada especializada en litigios. Fue muy amable conmigo, y de alguna manera eso hizo que todo se sintiera todavía peor. Me explicó que la falsificación y el fraude podían ser reclamaciones legales reales, pero que una acusación necesitaba pruebas que pudieran verificarse. Las copias que los clientes me habían reenviado no serían suficientes. Necesitaría las cartas originales, los archivos maestros y los correos internos donde apareciera quien había ordenado hacer todo aquello. El problema era que toda esa información estaba en los servidores de Locket y en los archivos físicos de la oficina. Y yo ya no tenía derecho legal de entrar por esa puerta. Dale Mercer, el único hombre que quizás sabía dónde estaba guardado cada documento importante, había sido despedido la misma semana de la toma de control. Después se mudó a Florida para estar cerca de sus nietos. Una demanda significaba gastar cientos de miles de dólares que yo no tenía. También podía tomarme 2 años que no podía permitirme perder, y tendría que enfrentarme a un tribunal en un condado donde mi papá había patrocinado la Liga Infantil de Béisbol durante 20 años. Estarías demandando a tu papá en su propio pueblo, me dijo la abogada. Y todo eso basándose en copias. Entendí perfectamente las cuentas. Me encantaría decirte que me llené de rabia y que decidí luchar hasta el final, pero probablemente tú también has vivido algo parecido y sabes cómo se siente. Hay puertas que no se cierran de golpe. Simplemente hacen clic. Para entonces, la historia que circulaba por el pueblo ya estaba más firme que el cemento. Pobre Frank Hayes. Tuvo que rescatar el negocio de su hija irresponsable, y ella le pagó entregándole sus clientes a su hermana y largándose de la ciudad. Esa era la versión que mi mamá escuchaba todos los domingos en la iglesia. Y jamás la corrigió. No hablamos de los asuntos de la familia, le dijo una vez a mi tía Ruth, con ese tono que usaba cuando para ella un tema ya estaba cerrado. Ese octubre, mi cuenta bancaria tenía $3,200. Compré un boleto de ida a Denver, metí 2 maletas y me llevé exactamente una cosa de las ruinas de Locket. El pizarrón blanco de mi antiguo despacho en el garaje. Todavía tenía marcada, casi borrada, la primera red que había diseñado. Denver no sabía quién era mi papá. Tampoco le importaba de quién era hija. Y por eso fue el lugar más honesto en el que había vivido. Renté un pequeño estudio junto a las vías de carga. Estaban lo suficientemente cerca como para que el tren de mercancías de las 2 de la mañana terminara convirtiéndose en mi alarma para seguir haciendo reportes de incidentes. Durante 2 años trabajé atendiendo emergencias de seguridad por contrato, casi siempre en los turnos nocturnos que nadie quería. Hospitales y cooperativas de crédito me llamaban a medianoche porque sus sistemas estaban prácticamente en llamas. Ahí descubrí que ser metódica, cuidadosa y obsesiva con los registros podía convertirse en una verdadera ventaja cuando todo estaba saliendo mal. Los clientes empezaron a pedir que yo atendiera sus casos directamente. En 2018, junto con 2 ingenieros en quienes confiaba más de lo que confiaba en cualquier otra persona, fundé Kestrel Rig Security. Un cernícalo es un halcón pequeño capaz de quedarse suspendido casi inmóvil frente a un viento fuerte antes de lanzarse sobre su objetivo. No elegí ese nombre por casualidad. Construí la empresa como alguien que alguna vez sufrió un incendio y después decide levantar una casa desde cero. Cada cable se revisaba 2 veces. Nunca acepté dinero de alguien a quien quisiera.
Leía cada propuesta de inversión 3 veces y después pagaba a 2 abogados diferentes para que también la revisaran. Cuando los inversionistas querían incluir cláusulas que les dieran control sobre la empresa, yo prefería alejarme de la negociación. Más de una vez rechacé propuestas completas. Hasta mi propio consejo pensaba que estaba exagerando. Uno de mis ingenieros bromeaba diciendo que yo manejaba la empresa como si todos ya estuvieran intentando entrar a nuestros sistemas. Y no estaba equivocado. 10 años trabajando en esta industria me enseñaron que muchos desastres empiezan cuando alguien confía automáticamente, sin detenerse a revisar nada. Y yo ya había cometido mi último error de ese tipo a los 23 años. Detrás de cada decisión que tomaba seguía existiendo una carpeta que iba conmigo de una computadora a otra. Nunca la borré y solo la abría una vez al año, como máximo. Lockup. Pendientes. Yo ya no estaba pensando en demandar a nadie. La abogada me había quitado esa ilusión hacía mucho tiempo. La verdad, ni siquiera sabía exactamente para qué estaba conservando esa carpeta. Pero en mi experiencia, primero registras lo que pasó y después descubres qué significa. Que Streelrich creció de la misma manera en que crece la confianza, despacio y, de repente, todo cambia. En 2019 conseguimos un contrato con el gobierno estatal. En 2020 llegó nuestra primera ronda importante de inversión. Y en 2024 cerramos una nueva ronda que hizo que la empresa apareciera en medios especializados de todo el país. En algún momento de esos años, el Dayton Business Journal publicó un artículo sobre una chica local que había logrado salir adelante. Mi mamá me mandó el recorte por correo. Pegado encima había un pequeño papel que decía: siempre supimos que lo lograrías. Me quedé viendo esa frase durante mucho tiempo. Siempre supimos. Las mismas personas que una vez habían decidido que yo ya no valía nada ahora querían formar parte de la historia de mi regreso. Mi papá nunca llamó. No lo hizo cuando llegamos a tener 100 empleados. Tampoco cuando di una conferencia en Las Vegas que terminó publicada en YouTube. Me enteraba de cómo iban las cosas en mi familia por medio de mi tía Ruth. Sus llamadas eran cortas, directas y mucho más sinceras que todas las tarjetas de Navidad que mi mamá me había mandado juntas. IS Office Systems estaba reduciéndose porque el negocio de las impresoras y copiadoras estaba muriendo poco a poco en todas partes. Y Boule & Dyes Group, la agencia que había nacido gracias a mis 40 clientes, también empezaba a quedarse sin aire. Resultó que los clientes que habían sido transferidos por una carta también podían irse de la misma manera. Primero se fue el distrito escolar. Después, la red de hospitales. Y en 2023 se fue el cliente principal, el que pagaba con su contrato una buena parte de la nómina de Meridis. Mi hermana cambió el nombre de la empresa a Boule & Group, quitó IS del nombre y empezó a pedir préstamos bancarios para poder cubrir los sueldos. Para 2025, todo el negocio estaba inclinado, como un cobertizo a punto de caerse con el viento. Quiero ser sincera sobre lo que sentí cuando me enteré, porque esta historia trata de decir la verdad sin necesidad de gritar. No sentí alegría. Esos clientes alguna vez fueron míos. Y algunos de mis antiguos empleados todavía trabajaban en ese mismo edificio. 12 personas. Gente que yo había contratado, capacitado y que después había perdido junto con todo lo demás. Si alguna vez has visto cómo alguien administra mal algo que antes era tuyo, ya sea una casa, un negocio o incluso una receta familiar que alguien más arruinó, sabes perfectamente qué clase de dolor es. Y si has vivido algo parecido, cuéntamelo en los comentarios. A veces uno cree que es la única persona que carga con algo así. Entonces, en octubre de 2025, mi abogada, Priya Anand, me llamó. Y me dijo una frase que cambió por completo el panorama. Acaban de poner la empresa de tu hermana en una lista de activos en problemas. Priya me explicó todo con la calma de quien da un reporte del clima. El banco estaba exigiendo el pago de los préstamos de Boule & Group. La posibilidad de liquidar la empresa estaba sobre la mesa antes de que terminara ese trimestre. Se venderían los activos, se cancelarían los contratos de renta y los empleados terminarían cada uno por su lado. Yo pensé que Priya esperaba que dijera algo sobre mi hermana. Pero hice la única pregunta que realmente me importaba. Priya, si la empresa entra en liquidación, ¿qué pasa con todos sus archivos? Hubo un silencio.
Era como si necesitara unos segundos para entender por qué estaba preguntando eso. Los tienen que conservar durante el periodo que marca la ley, me respondió. Después se destruyen de acuerdo con la política de conservación de documentos. Se trituran, se borran y desaparecen. Cerré los ojos. Y de inmediato imaginé una sala de archivos que jamás había visitado, dentro de un edificio en el que nunca había vuelto a entrar. Ahí podían estar las únicas copias originales de las 40 cartas que yo jamás había firmado. También podía estar el antiguo servidor de correo de Lockheed que Bowland había absorbido en 2016, junto con todo lo demás. La prueba de lo que mi familia me había hecho estaba dentro de la empresa de mi hermana. Y estaba a punto de terminar en una trituradora. Todo por culpa de un banco que ni siquiera sabía lo que tenía frente a él. Hay momentos en los que 10 años de esperar en silencio se reducen a una sola decisión. Y esa decisión puede tomar menos de 4 segundos. Quiero comprarla, dije. Priya se quedó callada. No quiero comprar las cartas. Quiero comprar la empresa. Para siempre voy a reconocerle a Priya que solo hizo una pregunta. ¿Cómo que Strelditch? No. Como Quarry Creek Holdings. Era una empresa privada creada con mi dinero, pero sin mi nombre visible. La idea era comprar activos en problemas directamente de un banco que necesitaba vender rápido. Era algo común, completamente legal, sobre todo, anónimo. Para noviembre, el acuerdo ya estaba cerrado. Quarry Creek adquirió el 70% de Bolingbroke por $1.6 millones. Además, otorgamos un préstamo puente de $400,000 para estabilizar la nómina. Eso mantuvo 34 puestos de trabajo, incluyendo los de 12 personas que yo misma había contratado años atrás. Meredith conservó su 30% y también su puesto. Y no tenía la menor idea de quién estaba realmente al otro lado de aquella ayuda que estaba manteniendo su empresa con vida. Las cajas con los documentos llegaron a Denver un martes. Como nuevos propietarios, teníamos derecho a revisar los registros de la compañía. Así que el archivo completo llegó hasta nosotros sobre una tarima de carga, 41 cajas envueltas en plástico. Le dije a mi equipo que yo misma revisaría los archivos antiguos. Nadie se sorprendió. Yo siempre he sido de las que se encargan personalmente de las cosas. Era sábado y la oficina estaba vacía. Encontré la caja durante la segunda hora. Estaba en la tercera fila. Era una caja gris de archivo con una etiqueta impresa que decía: Transiciones de clientes, 2016. Me quedé ahí parada un rato antes de tocarla. Después hice lo mismo que hago cada vez que llego a la escena de un incidente. Me puse guantes de nitrilo. Preparé una cámara. Y fotografié la caja desde todos los ángulos antes de abrirla. La cadena de custodia es una regla sagrada para mí. Y yo la sigo al pie de la letra. En la parte interior de la tapa había un post-it amarillo. El pegamento ya estaba reseco por los años, pero la nota seguía siendo perfectamente legible. Usar la página de firma de marzo. FH. Reconocería la letra de mi papá en cualquier parte, igual que reconoces una voz al otro lado de una pared. La inclinación ligeramente hacia la izquierda. La forma marcada de cruzar la H. Era la misma mano que había firmado mis boletas escolares y mis cheques de cumpleaños. Y ahora esa misma mano había dejado una instrucción para tomar una página con mi nombre y usarla para hacer algo que yo jamás había autorizado. Debajo de ese post-it estaban los originales. Las 40 cartas. Perfectamente conservadas, sin una sola arruga. Y todas llevaban exactamente la misma firma escaneada. Mi firma estaba inclinada a apenas una fracción de grado en todas las copias. Era como una sombra digital de mi firma, repetida 40 veces. Fotografié cada carta por ambos lados. Mis manos estaban firmes, y eso me sorprendió. Pero después, en el fondo de la caja, debajo de las cartas, encontré algo que la etiqueta nunca había mencionado. Había un montón de sobresujetos con una liga. Ya tenían las direcciones escritas, pero nunca fueron enviados. La letra no era de mi papá. Yo conocía esa letra desde antes de saber leer. Era ordenada, redonda y muy cuidadosa.
Era la misma letra con la que alguien escribía las 200 tarjetas de Navidad cada diciembre. La misma que había escrito "Estoy muy orgullosa de ti" en mi tarjeta de graduación de la preparatoria. La misma que etiquetaba las comidas que dejaba preparadas en el congelador cuando me operaron de las amígdalas. Era la letra de mi mamá. Ella había preparado esos sobres. No uno o dos, como quien ayuda un rato en la mesa de la cocina sin preguntar demasiado. Había preparado muchos sobres de reserva. Porque cuando haces un envío con cuidado, preparas algunos extras. Los haces cuando quieres estar listo por si algo sale mal. Cuando quieres asegurarte de que cada carta llegue a su destino. Durante 10 años me conté una historia que podía soportar. Me decía que mi papá había hecho todo aquello y que mi mamá simplemente no había sabido detenerlo, igual que nunca había podido enfrentarse a él en otras situaciones. Pero esa historia murió una tarde de sábado en una oficina vacía de Denver. Yo estaba ahí, usando guantes y sosteniendo la prueba de que mi mamá había participado personalmente en lo que me habían hecho. Nunca fue tuyo, cariño. Era la frase de mi papá. Pero los sellos postales eran de ella. El antiguo servidor de correo de Lockheed terminó de completar la historia. En una carpeta de respaldo encontré un mensaje enviado desde la cuenta de mi papá a la bandeja de la gerente de la oficina. Era corto y no mostraba ninguna preocupación. Usa la página de firma de marzo. Estella algún día lo entenderá. Me quedé pensando en esa palabra durante mucho tiempo. Algún día. Después llamé a Dale Mercer a Florida. Ya estaba en sus 70. Cuando le conté lo que tenía en mis manos, se quedó callado. Y entonces ese antiguo encargado de archivos de la Fuerza Aérea, el hombre que jamás permitía que algo saliera del orden alfabético, empezó a llorar al teléfono. Me dijo que en 2016 se había reenviado ese correo a sí mismo. Lo hizo el día antes de que lo sacaran de la oficina porque algo en aquel mensaje le parecía extraño y pensó que alguien debía guardar una copia. Esa misma semana me mandó una declaración jurada, firmada y notarizada por voluntad propia. Ahora tenía todo. Los documentos originales. Los correos. Un testigo. Ya solo quedaba una pregunta. Una pregunta que ninguna evidencia puede responder. ¿Para qué habían hecho todo aquello? Te voy a contar la parte de la que no me siento orgullosa, porque quiero dejar todo sobre la mesa. Una noche de diciembre, estaba sola con una copa de vino que ni siquiera probé. Abrí un documento en blanco y dejé que la versión más fría de mí tomara el control del teclado. Las palabras salieron demasiado fácil. Despedir a la directora administrativa. Exigir el pago inmediato del préstamo puente de $400,000. Cerrar la empresa. Vender la cartera de clientes. Dejar que el banco se quede con lo que pueda y enviarles a mis papás una copia de las pruebas de la falsificación sin escribir una sola palabra. Mandarla desde Denver. Tiempo estimado, unos 90 días. Costo para mí, nada. Leí ese documento 2 veces. Y la segunda vez lo escuché claramente. La misma voz. Nada personal. Los documentos son los documentos. El titular del préstamo decide si convierte la deuda. Había escrito las frases favoritas de mi papá usando mis propias palabras. Ese era el peligro del que nadie te advierte cuando una familia funciona como si todo fuera una contabilidad. La libreta no distingue de qué lado estás. Solo quiere que todos sigan hablando el mismo idioma. Y yo lo había hablado perfectamente desde el primer intento. En algún lugar de mí, la forma de pensar de mi papá ya estaba instalada y funcionando. Si buscaba venganza, lo único que estaría haciendo era llevar su misma contabilidad, pero con un programa más moderno. Borré el documento. Me gustaría decir que fue un acto noble. La verdad es que se sintió más como sacarme un anzuelo de la palma de la mano. Despacio, hacia atrás y aunque doliera, era necesario. Pero borrar un plan no significa tener otro. Yo sabía perfectamente qué era lo que no estaba dispuesta a hacer. Lo que todavía no sabía era qué iba a hacer en su lugar. Las cajas seguían en mi oficina, ahí mismo, como una bomba que nadie había desactivado. Fue Priya quien finalmente señaló el verdadero problema.
Una noche estábamos revisando los documentos de la adquisición cuando levantó la mirada por encima de sus lentes y me preguntó: Estella, ¿quieres justicia o quieres un veredicto? Porque la oportunidad de conseguir un veredicto se cerró hace mucho tiempo. Después me explicó la situación de la misma manera en que yo explico a mis clientes cómo funciona una brecha de seguridad que ya no se puede deshacer. Según las leyes de Ohio, en general una demanda civil por fraude tiene que presentarse dentro de 4 años. En mi caso, ese plazo empezaba a contar desde 2016. Existía la posibilidad de argumentar una regla relacionada con el descubrimiento, me explicó. Es decir, cuando la víctima no podía saber razonablemente lo que había ocurrido. Pero yo había visto copias de aquellas cartas pocas semanas después de la toma de control. Eso significaba que un abogado de la otra parte podía argumentar que mi plazo había empezado a correr desde hacía 10 años. Y probablemente tendría buenas posibilidades de ganar ese argumento. En teoría, también podía existir la posibilidad de presentar cargos penales por falsificación. En la práctica, era casi imposible. Ningún fiscal del condado iba a reabrir fácilmente un conflicto familiar de hacía 10 años por documentos. Especialmente cuando estaba involucrado un hombre que había patrocinado la Liga Infantil de Béisbol durante 2 décadas y cuando además existían problemas con los plazos legales. Puedo pedirle a un especialista que revise otra vez las fechas, me dijo Priya, pero no quiero que pongas tus esperanzas en eso. Y no lo hice. Había leído suficientes reportes después de incidentes para reconocer cuando un sistema ya no podía recuperarse. Así que ahí estaba la realidad que tuve que aceptar completa. Ahora tenía pruebas forenses impecables de exactamente lo que me habían hecho. Tenía los documentos originales. Los correos. Los testimonios. Tenía todo. Y aún así, ningún tribunal iba a escuchar ese caso. La evidencia solo tenía un poder disponible. 1. Podía hacer que la verdad se pusiera de pie frente a las personas específicas que habían pasado 10 años creyendo una mentira. No frente al público. No frente a un jurado. El jurado que realmente importaba siempre había sido mucho más pequeño. Podía verlo con los ojos cerrados. Todos sentados alrededor de aquella mesa, pasando el plato de carne y las papas. La versión de mí que mi papá había contado fue juzgada y condenada en aquella mesa de Marlow Street, frente a toda la familia. Y mi mamá había apoyado aquella decisión sin decir una palabra. Si todavía existía algún tribunal en el mundo que tuviera jurisdicción sobre mi caso, tenía un asado en el centro de la mesa. Entonces, ¿qué es lo que realmente quieres?, me preguntó Priya la semana en que terminamos de cerrar las cuentas de la adquisición. Porque yo no puedo preparar una estrategia basándome solo en un sentimiento. Me quedé mirando las montañas y me escuché decir algo antes de haberlo pensado por completo. No quiero recuperarlo. Quiero que se sepa la verdad. Priya guardó silencio unos segundos. Después me dijo, entonces decide cuánto estás dispuesta a pagar por esa verdad. Porque casi nunca sale gratis. Esa pregunta terminó siendo fundamental. En cuanto imaginé que la verdad finalmente caía sobre aquella mesa, frente a todos esos rostros, también pude ver las consecuencias. Y justo en medio de todo estarían 34 personas que no me habían hecho absolutamente nada. Los empleados de Bolingbroke no habían falsificado documentos. 12 de ellos habían trabajado conmigo desde los días de Lockett. Eran personas que se habían quedado porque Dayton era su casa. Y para ellos, un sueldo seguía siendo un sueldo. Si la verdad explotaba y la empresa se venía abajo con ella, mi papá perdería su reputación y ellos podían perder sus casas, sus pagos y su estabilidad. Esa cuenta no me parecía justa. Así que le di a Priya una segunda tarea. Y esta vez creo que la confundí todavía más. Le pedí que investigara los fideicomisos de propiedad para empleados. Quería saber cómo funcionaba convertir una empresa privada para que los propios trabajadores fueran dueños de una parte de ella. ¿Cuánto tiempo tomaría preparar los documentos y qué tan limpio podía hacerse en una empresa de ese tamaño? Acabas de comprar esta compañía, me dijo con cuidado. ¿Y ahora me estás preguntando cómo regalarla? Haz la investigación de todos modos, le respondí. Le pedí que preparara los documentos y los guardara en un cajón. No podía explicar completamente por qué quería hacerlo. Ni siquiera podía explicármelo a mí misma.
Todavía no. 2 semanas después, los medios especializados comenzaron a hablar en voz baja de que Kestrel Ridge estaba a punto de cerrar su siguiente ronda de inversión. Y las noticias llegan rápido a Ohio. La ronda se cerró en marzo de 2026. Recaudamos $128 millones con una valuación de 940 millones. Mi rostro apareció en la primera página de varios medios financieros junto a la palabra imperio. Eso me dio risa. Los imperios se heredan. Yo había construido el mío desde un pequeño departamento donde el sonido de un tren era mi alarma para levantarme a trabajar. Mi celular se convirtió en una máquina tragamonedas. Empezaron a escribirme compañeros de la preparatoria con los que no hablaba desde hacía 15 años. La Cámara de Comercio de Dayton me mandó una invitación muy amable para dar el discurso principal en su cena anual. No mencionaron los años en los que algunos de sus miembros habían repetido la historia de que yo había abandonado a mis clientes. Respondí con educación. Pero no acepté nada. Y desde aquella casa en Marlow Street, silencio. Un día. Después 3. Luego 5. Le dije a Priya que le daría 7 días. Me había quedado corta. Mi papá nunca había permitido que nadie lo hubiera necesitado. Y cuando alguien como él necesita algo, primero se toma su tiempo para disfrazarlo de una invitación. Tardó 9 días. En la mañana del 10º día, un martes, mi celular vibró mientras el titular seguía pegado en el vidrio de la sala de juntas. Ahí estaba. Debajo de la foto de contacto de mi mamá. Ella no había cambiado su foto desde 2014. Cena familiar. Sin excusas. Y eso nos trae de regreso al principio de esta historia. Solo que ahora ya sabes lo que yo sabía. Yo estaba parada en aquella sala de juntas, rodeada de champaña. Pero no estaba tomando. Ya sabes lo que había dentro de la caja gris de mi oficina, la que tenía la etiqueta Transiciones de Clientes, 2016. Ya conoces el post-it escrito de puño y letra de mi papá, los sobres con la letra de mi mamá, la declaración jurada que llegó desde Florida y los documentos de propiedad que seguían guardados en el cajón de Priya. Mi familia me estaba invitando a cenar porque un número con 9 ceros había vuelto a convertirme en familia. Ellos creían que estaban preparando la mesa. Yo también. 2 noches después, mi tía Ruth me llamó desde su carro, usando su propio teléfono. En mi familia, las conversaciones realmente honestas casi siempre habían ocurrido dentro de un carro. Ruth era la hermana mayor de mi papá. Tenía 71 años, era directora de escuela jubilada y tenía una voz áspera, como una lija. Tenía una sola lealtad, la verdad. Y eso le había costado exactamente lo que uno imaginaría. No es una cena, dijo sin siquiera saludar. Es una junta de accionistas, pero con jamón. Frank llevaba una semana diciéndoles a los primos que los negocios de la familia iban a volver a unirse. Meredith tenía la orden de llevar una presentación. Una presentación, Estella. En cartulina o quién sabe en qué. Le pregunté qué quería mi papá de mí, aunque en el fondo ya sabía por dónde iba todo. Dinero, cariño. El banco llevaba meses detrás de Bowlen Group. Tu papá va a levantarse con su vaso en la mano, va a hablar de la familia y después te va a pedir que compres la empresa de tu hermana. Quiere que el dinero se quede dentro de la familia. Casi me reí. Mi papá estaba a punto de pedirme oficialmente que comprara una empresa que yo ya poseía desde noviembre. La ironía era tan evidente que casi se podía servir junto con el jamón. Entonces la voz de Ruth cambió. Se volvió más baja, más cansada. Sabes que él no inventó esta forma de hacer las cosas. Tu abuelo hizo exactamente lo mismo conmigo en 1987, cuando quise vender mi parte de las ferreterías para terminar mi carrera. Era otra mesa, pero el menú era el mismo. Yo era la egoísta que no quería ayudar a la familia. Nadie en aquella mesa preguntó qué me había quitado el primero. Ruth dejó que sus palabras se quedaran en silencio unos segundos. Sea lo que sea que estás planeando, y puedo escuchar que estás planeando algo, no entres sola a esa casa como lo hice yo. Voy a llevar compañía, le respondí. ¿A quién? A 40 testigos. ¿40? Están dentro de una caja gris.
La noche antes de viajar, abrí 2 maletines sobre la mesa de mi comedor. Parecían bandejas quirúrgicas, listas para una operación. En el primero puse las pruebas, las 40 cartas originales dentro de fundas especiales para documentos, el post-it fotografiado y protegido, el correo del servidor impreso y certificado, la declaración jurada notarizada de Dale y todos los documentos corporativos de Quarry Creek. Todo lo necesario para destruir, en menos de 10 minutos, la imagen de Frank Hayes como hombre respetado dentro de su propia familia. En el segundo maletín puse algo mucho más extraño. Eran los documentos que Priya había preparado y perfeccionado en silencio durante los últimos 3 meses. El fideicomiso de propiedad para los empleados quedaría listo para hacerse efectivo en cuanto yo lo firmara. Además, había otro documento con el nombre de mi sobrina Lily. Y mientras estaba de pie frente a esos 2 maletines abiertos, pasada la medianoche, por fin tuve que hacer algo que llevaba todo el año evitando. Revisar mis propias decisiones y preguntarme por qué estaba haciendo todo aquello. Y esta fue la verdad que encontré cuando revisé mis propios registros. En cada momento importante de los últimos 10 años, en cada ronda de inversión, cada titular de periódico y cada vez que contratábamos a 100 empleados más. Había una parte de mí intentando demostrar algo frente a un auditor que ni siquiera estaba presente. Siempre en primera fila, junto al pasillo, mi papá, revisando mis números mientras comíamos carne asada. Había construido una empresa valuada en $940 millones, pero una parte de mí la había construido como si fuera una prueba. Como si estuviera preparando una exhibición para un juicio que nunca iba a llegar frente a un juez que ya había dado su veredicto en una sala que solo existía dentro de mi cabeza. Eso es algo que nadie te explica cuando sientes que tu propia familia te quitó su respeto. Puedes pasar toda la vida intentando apelar una sentencia que nadie va a cambiar y terminar llamando a eso ambición. Si algo de esto te resulta familiar, si alguna vez te descubriste tratando de demostrarle algo a alguien con cada logro, esperando que algún día esa persona viera los resultados y reconociera que tú tenías razón, cuéntamelo en los comentarios. Porque te prometo algo, ese supuesto juez que tienes sentado en primera fila no merece ese lugar. A mí me tomó 10 años y 2 maletines llenos de documentos entenderlo. Cerré los 2 maletines. Después tomé mi celular, abrí el mensaje de mi mamá, aquella orden disfrazada de invitación y sin un solo signo de pregunta, y escribí la única respuesta que realmente merecía. Ahí estaré. A la mañana siguiente llamé a Priya y crucé una línea de la que ya no podía regresar. Finaliza el fideicomiso, le dije. Todo. Hubo una pausa larga al otro lado de la llamada. Era de esas pausas que hacen los abogados cuando están pensando si deberían intentar convencerte de cambiar de decisión. ¿De verdad vas a hacerlo frente a ellos?, me preguntó. No era una pregunta. Le recordé que 10 años atrás mi empresa me había sido quitada en una mesa, frente a toda mi familia. Todo había durado 20 minutos y había sido completamente formal, mientras pasaban las papas y la cena continuaba. Lo que fuera que yo hiciera ahora iba a suceder en ese mismo escenario. Priya no discutió conmigo. Para el jueves, los documentos estaban listos. Mi 70% de Bowlen Group se transferiría por completo a un fideicomiso de propiedad para los empleados, beneficiando a los 34 trabajadores. Además, el préstamo puente quedaría perdonado en el momento de la firma. Y, por separado, dentro de un sobre sencillo, llevaba un fideicomiso educativo para Lily, mi sobrina de 9 años. Lo financié con $250,000 y quedaría administrado por una fideicomisaria independiente en Columbus, una mujer que ninguno de nosotros conocía. La elegí precisamente por eso. Nadie en aquella mesa podría convencerla, presionarla ni pedirle dinero prestado. Si llevas tiempo siguiendo estas historias, sabes que para mí una de las frases más importantes en cualquier documento de fideicomiso es la que deja claro quién no puede tocar ese dinero. Reservé el vuelo para el viernes. Asiento de ventana, sobre el ala. Era el mismo impulso sencillo que había sentido cuando me fui de Dayton con apenas $3,200 en la cuenta. En algún punto del vuelo, sobre Kansas, me di cuenta de que no estaba nerviosa. Y esa falta de nervios se sintió extraña, como cuando te falta un diente y tu lengua no deja de buscarlo. Durante 10 años había ensayado conversaciones y argumentos para personas que nunca me habían dado la oportunidad de hablar.
Ahora, por fin, tendría esa oportunidad. Y ya no necesitaba convencer a nadie. El avión aterrizó en Dayton bajo una lluvia de abril. Me registré en un hotel del centro porque no existía ninguna posibilidad de que durmiera en mi antigua habitación, debajo de una colcha que había hecho mi mamá. El sábado por la tarde tenía varias horas libres, así que renté un carro y recorrí algunos lugares de mi antigua vida. La oficina de Loke Penguin Avenue ahora era una clínica dental. En el letrero anunciaban consultas gratuitas para blanqueamiento dental. Decidí tomarlo con humor. Después, sin haberlo planeado realmente, pasé frente al edificio de Bolingbroke y estacioné del otro lado de la calle, bajo la lluvia. Las luces del segundo piso estaban encendidas, incluso siendo sábado. A través de los grandes ventanales pude ver escritorios, una planta de plástico que se veía bastante triste y, después, una persona caminando entre las estaciones de trabajo. Y sentí algo complicado en el pecho. Era Meredith. Mi hermana tenía 40 años y estaba junto al monitor de una empleada joven, explicándole algo con la paciencia plana de alguien que ya ha tenido que explicar lo mismo demasiadas veces. Se veía delgada. Y, sinceramente, parecía alguien que llevaba un año entero sin dormir bien. 34 sueldos dependían de ese edificio. Y aunque Meredith había tomado decisiones que me habían lastimado profundamente, también había permanecido ahí mientras la empresa se hundía, en lugar de escapar cuando las cosas se pusieron difíciles. Me quedé sentada en el carro con los limpiaparabrisas apagados, dejando que el vidrio se fuera llenando de gotas. Entonces me obligué a decir en voz alta lo que sentía, estando completamente sola, para que no me sorprendiera cuando llegara el momento de sentarme a la mesa. Ella se quedó con mis clientes. Pero ella nunca falsificó mi firma. El post-it no estaba escrito por ella. Ella solo estaba ahí, subrayando una libreta, mientras nuestro papá me quitaba la empresa. Tenía 30 años y le tenía miedo. Nada de eso significaba que fuera inocente. Pero todo eso era parte de la historia. Después regresé al hotel. Ya por la noche, mi celular vibró una vez más. Era otro mensaje de mi mamá. 6 mañana por la tarde. Ponte algo bonito. Todos van a estar aquí. Todos. Mi papá ya había decidido quiénes formarían el jurado. Llegué a la casa de Marlowe Street 20 minutos antes de la hora, a propósito. Siempre llego temprano a una negociación. Pero no toqué el timbre. A través de la ventana del frente, detrás de las cortinas de encaje de mi mamá, podía ver la sala. Y lo que vi hizo que dejara el dedo lejos del botón. Mi papá estaba solo. Estaba parado frente al mueble donde siempre habían estado las fotografías familiares. Y había quitado un retrato enmarcado de su propio padre. Mi abuelo Hayes. El hombre que había sido dueño de las ferreterías, el patriarca de la familia, llevaba 20 años muerto y aún así seguía siendo la presencia más grande en cualquier habitación de esa casa. Mi papá estaba limpiando lentamente el vidrio del retrato con un pañuelo. Y entonces me quedé afuera, mirando. La forma en que limpias y acomodas algo que te da miedo perder. Sus labios se movían, pero yo no podía escucharlo. Aún así, después de tantos años leyendo labios en reuniones y juntas, pude entender más o menos lo que decía. Lo mantuve, papá. Algo, lo mantuve todo unido. Sus hombros ya no eran los mismos que yo recordaba. Parecía un hombre que llevaba 50 años cargando un piano por las escaleras, completamente solo, sin permitirse dejarlo en el suelo ni admitir que pesaba. Y yo estaba ahí, bajo la lluvia, viendo a mi papá ensayar frente a su propio padre, igual que yo había pasado una década entera ensayando lo que algún día le diría al mío. La cadena venía de mucho más atrás que mi propio resentimiento. Casi siempre es así. Quiero tener cuidado con esta parte, porque entender a alguien puede hacer que ciertas cosas pierdan fuerza. Si dejas que esa comprensión entre demasiado, puede terminar borrando cosas que deberían seguir firmes. Así que me lo dije de la manera más clara posible mientras estaba parada en aquel porche. Puedo entender lo que le hicieron. Pero eso no cambia lo que él decidió hacer después. Entender no significa perdonar. Entonces toqué el timbre. Mi mamá abrió la puerta con esa sonrisa perfecta que siempre usaba en la iglesia, completamente preparada, y dijo, ahí está mi niña.
Hasta el recibimiento parecía venir con condiciones incluidas. El comedor estaba preparado como si fuera una ocasión importante. La vajilla de bodas, las copas de agua y el mantel que solo aparecía en Pascua o en los funerales. Había 9 lugares puestos. Mi papá estaba en la cabecera, mi mamá a su derecha, Meredith y Doug al otro lado, y Lily estaba entre ellos con un libro de la biblioteca escondido sobre las piernas. También estaban mi tía Ruth y mis primos Gary y Beth, de la familia de Springfield. Habían dejado una silla vacía para mí en el extremo de la mesa, justo frente a mi papá. Lo noté de la misma manera en que notas un rifle colgado sobre una chimenea. Y en el centro de todo, sobre el plato bueno, estaba el asado de carne. El mismo platillo que se estaba enfriando sobre aquella misma mesa 10 años atrás, mientras en otra parte de la ciudad una junta de accionistas votaba para sacarme de mi propia vida. Mi mamá nunca ha creído en las coincidencias. Ella cree en los menús. La cena empezó con conversaciones ligeras que en realidad parecían un interrogatorio disfrazado. Mi papá, mientras cortaba la carne, comentó: "El mercado se ha portado bien contigo". Una frase cuidadosamente elegida para hacer que 940 millones de dólares sonaran como si fueran simplemente parte del clima que me había tocado vivir. Gary me preguntó si conocía hackers de verdad. Lily, que tenía 9 años y era la única persona en aquella mesa que no cargaba ningún secreto, levantó la mirada de su libro y me preguntó si alguna vez había atrapado a un villano. Le sonreí y le dije: "Sí, cariño. A algunos". Mientras hablaba, sentí el sobre con su nombre dentro de mi maletín, como una brasa caliente. Meredith casi no dijo nada. Solo movía la comida de un lado a otro en su plato y evitaba mirarme. Su copa de vino se vaciaba más rápido que la de los demás. Reconocí esa postura. Era la de alguien que está esperando una desgracia que ya tiene fecha y hora. Ella sabía que algo iba a pasar. Después de todo, mi papá le había ordenado preparar una presentación. Entonces mi papá dejó el cuchillo para cortar la carne, dio un pequeño golpe con los nudillos sobre su vaso de agua y se puso de pie. "Ya que estamos todos juntos", dijo, "quiero hablar de la familia y de los negocios". Habló durante 6 minutos. Y tengo que reconocerle algo, fue un buen discurso. Mi papá habló de los años difíciles y de cómo el apellido Hayes había logrado salir adelante durante 3 generaciones. Habló de la lealtad como si fuera una cosecha que la familia hubiera cultivado durante toda la vida. Usó la palabra nosotros de 14 maneras distintas, pero en cada una de ellas estaba hablando de mí. Después llegó al verdadero motivo de la cena, y todos en la mesa se inclinaron un poco hacia él. Dijo que Boulend Group era una buena empresa que estaba pasando por un mal momento, que estaba valuada por debajo de lo que realmente valía y que todavía tenía gente muy capaz. Y entonces habló de mí, de que el mercado me había favorecido y de que ahora estaba en una posición para hacer lo que hacen las familias, volver a unir los negocios. Según él, yo podía integrar Boulend Group a mi empresa, invertir capital de verdad en el negocio de mi hermana y mantener el dinero dentro de la familia. Donde debe estar, repitió. Me miró con esos ojos tranquilos y razonables de un hombre que jamás se había detenido a revisar sus propias cuentas. Mi mamá se tocó el collar y agregó: "Eso es lo que hacen las familias". Meredith seguía mirando su plato como si el plato le debiera dinero. Debajo de la mesa, la pierna de Doug no dejaba de moverse. Dejé que el silencio durara un momento. Observé a mi papá de pie, con el vaso levantado a medias. Y lo que sentí no fue enojo. Fue reconocimiento. Era exactamente la misma voz que había dicho 10 años atrás: "Nada personal. Los documentos son los documentos". La única diferencia era que ahora el libro contable tenía una cifra de 940 millones de dólares de mi lado. Y parecía que la cuenta familiar quería recuperar ese dinero. 10 años después, las matemáticas seguían siendo las mismas. Dejé el tenedor, acomodé la servilleta y entonces hice la pregunta por la que había viajado casi 2000 kilómetros hasta esa mesa. Antes de responderte, papá, quiero saber algo. Me giré hacia mi hermana. Meredith, ¿quién es el dueño de tu empresa actualmente? El color desapareció del rostro de mi hermana de una manera que solo había visto antes en una sala de urgencias. ¿Qué? Se lo pregunté otra vez, con calma,
porque había decidido que esa noche no iba a necesitar gritar. ¿Tu empresa, quién la posee? ¿Tú conservaste el 30%? ¿Quién tiene el resto? Meredith miró a mi papá. No encontró ninguna respuesta ahí. Entonces contestó como si estuviera declarando ante un juez. Una compañía de inversión nos compró durante la reestructuración con el banco en noviembre. Quarry Creek. Es un grupo de inversión de Colorado. Ni siquiera los hemos conocido personalmente. Todo se ha manejado por medio de abogados. Se quedó callada. Vi cómo la palabra Colorado empezaba a tener sentido para ella. Abrí mi primer maletín y puse un documento delgado sobre el mantel. Lo giré para que quedara frente a ella. Eran los documentos de constitución de Quarry Creek Holdings y la página de la adquisición. Ahí estaba mi nombre. Mi firma real, escrita con tinta, sobre el título que decía que yo era la única propietaria. Yo soy Quarry Creek, dije. Compré Bowlen Group hace 5 meses. Tengo el 70% de la empresa. Y los $400,000 que han mantenido sus sueldos al corriente son mi préstamo puente. La mesa quedó completamente en silencio. Tan silenciosa que pude escuchar el viejo reloj de pie del pasillo. Doug soltó un sonido parecido a un pequeño hipo. Ruth dejó su tenedor sobre la mesa con toda la calma de alguien que acababa de asegurarse el mejor lugar de la primera fila. ¿Y mi papá? Quiero que veas ese momento como yo lo vi. Mi papá quedó completamente sorprendido durante exactamente 3 segundos. Y después, su rostro cambió de una manera extraordinaria. La expresión de mi papá cambió por completo. Se le iluminó la cara. Soltó una carcajada enorme y abrió los brazos como un predicador dando una bendición. Pues ahí está, dijo con entusiasmo. Ya está dentro de la familia. Estella, cariño, te me adelantaste. Levantó su vaso hacia toda la mesa. De verdad estaba convencido de que aquello era una buena noticia. En ese momento entendí que no iba a llegar a ningún lado tratando de explicarle las cosas con palabras. Así que dejé de hablar. Levanté la caja gris y la puse sobre la mesa. Hay una cosa más que venía con la empresa, papá. La coloqué junto al asado, con la etiqueta de frente a él. Transiciones de clientes, 2016. Todos en la mesa la leyeron al mismo tiempo. Abrí la tapa y empecé a sacar los documentos, colocándolos en el centro de la mesa como si fueran tarjetas para cada lugar. Eran las 40 cartas originales, cada una protegida dentro de su funda. Eran cartas dirigidas a todos los clientes que yo había tenido, informándoles que supuestamente los estaba abandonando y que estaba transfiriendo sus contratos. Todas llevaban mi firma. Excepto que yo jamás había firmado ninguna de ellas. Era una copia digital de mi firma, tomada de aquella modificación del seguro y reproducida 40 veces. La misma pequeña inclinación. La misma firma falsa en cada página. Después puse sobre la mesa la fotografía ampliada del post-it. La letra de mi papá ocupaba casi toda la imagen. Usa la página de firma de marzo. FH. Su instrucción. Luego coloqué el correo del servidor, certificado y listo para ser verificado. Estella algún día lo entenderá. Sus propias palabras. Después puse la declaración jurada de Dale Mercer, tu antiguo gerente de oficina. Él guardó una copia porque pensó que alguien debía conservarla. Mis primos empezaron a pasar las cartas de una persona a otra. Todos tenían la boca abierta. Ruth leyó el post-it y asintió lentamente, como una jueza que llevaba décadas esperando que finalmente llegara el caso correcto. Y entonces saqué el montón de sobres que nunca habían sido enviados. No dije absolutamente nada. Solo caminé alrededor de la mesa y los dejé frente a mi mamá. Dejé que ella mirara su propia letra. Su mano subió lentamente hasta cubrirse la boca. Todos siguieron su mirada. Y poco a poco entendieron lo que estaban viendo. Entonces mi papá habló. Y por primera vez en mi vida, escuché cómo su voz se quebraba frente a otras personas. Primero vino la negación. Eso está fuera de contexto. Después llegó la justificación. Yo estaba protegiendo a esta familia.
Y finalmente puso las dos manos sobre la mesa. La verdad estaba ahí, frente a todos, sin esconderse detrás de ninguna explicación. Tú no entiendes todo lo que yo estaba cargando. Esperé hasta que terminó. No vine por la empresa, papá, dije con una calma absoluta. No quiero recuperarla. Quiero que se sepa la verdad. Está bien, respondió mi papá. Ahora su voz sonaba áspera, como si estuviera buscando desesperadamente otra página para que las cuentas volvieran a cuadrar. Está bien. Tú eres la dueña. Felicidades. Quédate con la empresa. Eso es lo que querías, ¿no? Cobra el préstamo. Hazlo. Demuéstrales a todos para qué viniste. Todas las miradas de la mesa se dirigieron hacia mí. Y pude verlo en cada rostro. Todos creían saber qué iba a pasar después, porque habían crecido bajo las mismas reglas. En esa familia, cuando alguien tenía el poder, lo usaba para apretar más fuerte. Pero yo no hice eso. Abrí el segundo maletín. Esto es lo que vine a hacer. Saqué los documentos que Priya había preparado. Estaban encuadernados, organizados y marcados con separadores. Destapé mi pluma y, justo ahí, sobre el mantel que mi mamá solo usaba en Pascua y en los funerales, firmé la transferencia de mi 70% de Bowland Group a un fideicomiso de propiedad para los empleados. Cada acción pasaría a las 34 personas que realmente trabajaban ahí, incluyendo a las 12 que yo misma había contratado muchos años atrás. También firmé el documento para perdonar los $400,000 del préstamo puente. Deslicé el paquete por la mesa hasta Meredith. La empresa ahora les pertenece a ustedes. El consejo del fideicomiso decidirá quién la administra. Si deciden que tú continúes, serás la primera persona de la familia Hayes en 3 generaciones que conserva un puesto porque alguien decidió que se lo había ganado. Ella no se secó las lágrimas. Solo me miró como miras al clima cuando cambia tan rápido que ni siquiera alcanzas a prepararte. Después puse el último sobre frente a Lily. Esto es para tu universidad, cariño. Es tuyo y está protegido dentro de un fideicomiso. Hay una mujer en Columbus que lo administra y ningún adulto sentado en esta mesa puede tocar ese dinero. Ninguno. Levanté la mirada hacia mi papá. Seguía de pie, con las manos apoyadas sobre la madera. Entonces le devolví su propia frase, esa que había cargado durante 10 años como una astilla demasiado profunda para sacarla. Tenías razón, papá. Esa empresa nunca fue mía. Pero esto sí. Le agradecí a mi mamá por la cena y me levanté. Llegué hasta la puerta principal antes de escuchar cómo la silla de mi mamá se movía detrás de mí. Ella salió al porche, bajo aquella pequeña lluvia de abril. Me di la vuelta porque, incluso después de todo, una parte de mí todavía tenía 8 años y seguía esperando algo. Mi mamá se quedó bajo la luz del porche, abrazándose los brazos por el frío. Me miró, a su hija, parada frente a ella con un maletín lleno de pruebas de todo lo que me habían hecho. Y me preguntó, ¿por qué no pudiste simplemente dejarnos tener esto? Somos tu familia. No dijo perdóname. No dijo debí habértelo contado. Ni siquiera ahora, con sus propias cartas sobre el mantel detrás de ella, pudo salir de la historia que llevaba 10 años contando. La historia en la que yo era la persona que les había quitado algo. En esa casa, la única forma de hablar que quedaba era la de las cuentas. Y dentro de ese lenguaje, hasta la verdad parecía ser un activo que yo había cometido el error de no cancelar. La miré durante unos segundos. Detrás de ella, las cortinas de encaje estaban iluminadas. Desde el interior, escuché a Lily preguntar qué significaba una declaración jurada. Yo pagué por la verdad, mamá, le dije. Por las cartas, por la empresa, por todo. La recuperé con mi propio dinero. Y tú simplemente me viste cargar con todo eso 2 veces. Mi mamá abrió la boca. Nunca sabré qué iba a decir, porque Meredith apareció detrás de ella en la puerta. Estaba pálida y sostenía el paquete del fideicomiso contra el pecho como si fuera un salvavidas. Mi hermana movió los labios intentando decir algo que había guardado durante 10 años. Las cartas. Yo sabía de las. No logró terminar.
Asentí una sola vez para que supiera que había entendido, aunque la frase hubiera quedado incompleta. Después bajé los escalones que mi papá había construido el verano en que yo nací. Me subí al carro rentado y regresé al hotel por las calles mojadas de una ciudad que durante mucho tiempo había contado mi historia de la manera equivocada. Esa noche me quedé mucho tiempo junto a la ventana del hotel, mirando cómo Dayton brillaba mojada y anaranjada bajo las luces de la calle. Esperé sentir algo de todo lo que había imaginado durante años: triunfo, tristeza, quizá esas ganas de llamar a alguien para contarle lo que acababa de pasar. Pero no llegó nada de eso. Lo único que apareció fue silencio. Un silencio enorme y extraño, parecido al que queda en una sala de servidores después de encontrar por fin el ventilador que estaba fallando. Cerca de las 11, mi celular se iluminó. Era Ruth. 1987 finalmente perdió una, decía su mensaje. Un minuto después llegó otro: a tu abuela le habrías caído muy bien. El chat familiar, ese grupo que durante años había leído en silencio sin escribir nada, no dijo absolutamente nada. No hubo discusiones, nadie defendió a mi papá y tampoco empezó una guerra para decidir qué versión de los hechos había ocurrido en aquella mesa. Solo silencio. Y en mi familia, el silencio nunca había significado paz. Solo significaba que todos estaban haciendo cuentas. Abrí la configuración del chat y salí del grupo. No bloqueé a nadie. Simplemente dejé de ocupar un lugar en una habitación donde mi nombre siempre había aparecido como si fuera una cifra más. Y ahí sentada, por fin revisé con honestidad los últimos 10 años. No había construido Kestrel Ridge solamente a pesar de aquella mesa familiar. Una parte importante la había construido precisamente para aquella mesa. Ladrillo por ladrillo, año tras año, como si estuviera presentando una apelación ante un tribunal que nunca había abierto sus puertas. Esa noche había entrado a ese tribunal, había puesto todas las pruebas sobre la mesa y había demostrado mi caso frente al único jurado que realmente tenía autoridad para entenderlo. Y al mismo tiempo descubrí algo mucho más importante: ya no necesitaba su veredicto. El asiento del auditor que durante años había imaginado en primera fila finalmente estaba vacío. El mensaje de mi mamá decía: sin excusas. Y tenía razón, aunque no de la manera que ella quería. Yo ya no iba a seguir inventando excusas por ellos. Tomé el vuelo de la mañana de regreso a Denver y dormí durante todo el viaje. No había podido hacer eso en 10 años. 3 meses después, así es como se ve realmente lo que pasó, porque te prometí una historia con resultados reales, no con fuegos artificiales. El fideicomiso de empleados ahora dirige Bowlen Group. Los trabajadores votaron para cambiarle el nombre a Right Line Services, en honor al río y a los hermanos de la zona, y nadie le pidió permiso a ninguna IES. Para mí, esa es probablemente la señal más saludable de toda esta historia. El consejo del fideicomiso se reunió en junio y decidió mantener a Meredith como gerente general por sus propios méritos, con una revisión después de un año. Eso significa que, a sus 40 años, mi hermana se convirtió en la primera persona de nuestra familia en conservar un puesto simplemente porque las personas que trabajaban bajo su dirección decidieron que querían que continuara. En julio me mandó una carta escrita a mano. Solo tenía una página. Me dijo que había sabido de las cartas desde 2016, que durante años se había convencido de que aquella decisión le correspondía a mi papá y que lo sentía. No puso ninguna excusa ni intentó suavizar esas palabras. Yo le respondí con una sola frase: haz que funcione bien. Y lo decía completamente en serio. Eso no significa que nos hayamos reconciliado. Significa que, por primera vez, estamos empezando a llevar las cuentas de manera honesta. Y en mi familia, llevar las cuentas con honestidad siempre ha sido una forma de intimidad. Mi papá cuenta una versión diferente de la historia cuando está en el campo de golf. Ruth me mantiene al tanto. En su versión de la historia, mi papá tomó una decisión difícil en 2016 que, según él, salvó empleos, y yo le pagué a la familia con un espectáculo durante la cena. Probablemente contará esa versión hasta el día que muera. Los hombres con los que juega golf asentirán y ninguno va a preguntarse por qué su hija prefirió entregar una empresa antes que darle un solo dólar. Yo ya no necesito que hagan esa pregunta. Mi mamá sigue mandándome tarjetas, con la misma letra de siempre y los mismos sellos,
como si el sobre que quedó frente a ella aquella noche hubiera sido escrito por otra mujer. Todavía no las abro. Las guardo en una caja de zapatos, sin leerlas, porque poner un límite no significa tener que quemarlo todo. El fondo de Lily sigue en Columbus y crece tranquilamente, bajo la protección de una administradora que, según me contaron, ya rechazó una llamada de mi papá. Para ella no tuvo ningún costo, porque no le debe nada. Y justamente para eso existe ese fondo. Ahora, el primer jueves de cada mes, doy una clase gratuita por la tarde para mujeres que están empezando sus propios negocios. La primera lección nunca cambia. Tomamos un pagaré convertible y lo revisamos cláusula por cláusula. Después les muestro el pizarrón que usaba en mi antiguo garaje. Ahora está en el vestíbulo de Kestrel Ridge. Es de las primeras cosas que ves al entrar, justo donde empieza todo lo relacionado con confiar en alguien. A veces me preguntan, con mucho cuidado, si me arrepiento del dinero que gasté, del precio de la empresa, del préstamo que perdoné, del fondo para Lily, de todo lo que tuve que invertir para recuperar una verdad que, legalmente, los tribunales ya habían dejado atrás. Y ahora les respondo algo que finalmente entendí. Todo lo que pudieron quitarme nunca fue lo verdaderamente valioso. Porque el único recurso que nadie puede embargar, convertir en otra cosa o firmar por ti es la capacidad de empezar desde cero y construir algo que sea realmente tuyo. Esa es mi historia. Una nota amarilla, 40 cartas que jamás firmé y una firma que esta vez sí decidí entregar por voluntad propia.